Muy buenos días, ya estamos arrancando como cada lunes Versus y estoy obviamente con Alejandro Páez. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, aquí, mírenme. Listo. Listo. Y lista, Ana Lilia Pérez, bienvenida. Lista, comenzando la semana. Bienvenida, Alina. Gracias, sonamos ahí de pata de perro. Pero bueno, ya regresamos y vaya fin de semana lo que vimos después de varios días en donde se estuvo hablando de lo que la derecha estaba articulando en este país, en las calles, en los medios. Pues vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum el día sábado acompañada de cientos de miles de personas en lo que pues parece ser una respuesta, diría yo, y me adelanto, contundente a lo que se había venido viendo, ¿no? Con mensajes muy claros que iremos desglosando a lo largo del programa, porque los actores que habíamos estado analizando en esta mesa, en Radicales, ¿no? Aquí en Sin embargo, pues veíamos a una derecha electoral, una derecha mediática, una derecha ciertamente en alguna esfera empresarial, el rol de Estados Unidos, pero a todos les responde, ¿no? Tiene para repartir la presidenta el día sábado, acompañado de sindicatos, del partido, de militancia. Yo vi a muchos jóvenes por allá, hablé con ellos y con ellas, de esto también quiero comentarles, pero bueno, arrancamos siempre a la izquierda, así que Alejandro. Bueno, pues varios, gracias a todos por estar aquí, gracias por estar en este lunes 8 de diciembre. Yo empezaría por el tema de la convocatoria en sí misma, que es un tema. O sea, sí hay una diferencia. El presidente López Obrador siempre decía, encabezó un movimiento que por años llevó a cabo manifestaciones sin romper un vidrio. Y eso es muy importante. Parece que no, pero es muy importante. Sobre todo si piensas en la escandalera que arma un puñado de señores que se hacen pasar por jóvenes de la generación Z. El escándalo que arman, van y hacen una escandalera con la intención de que eso se fuera a las portadas de los diarios internacionales, sobre todo, y de la prensa local, pero eso no es ya novedad. Y yo creo que la convocatoria, sean 600, sean 300, sean 700, la cifra que sea, es enorme. No es año electoral, es además el fin del año, de un año que no tiene elecciones, donde no hay movilización. Además, también, después de un mes de una movilización con toda la mano de la oposición en los medios, en los espacios de televisión, de la radio, en los periódicos, la movilización en las redes sociales, o sea, fue un noviembre de verdad muy pesado para ser presidenta de este país, ¿eh? O sea, y creo que la movilización que se da, siempre me gusta más, obvio, como a la mayoría de nosotros, nos gusta más lo orgánico. No me gustan mucho los sindicatos, y eso, la verdad, o sea, porque me recuerda mucho al PRI. Pero una parte, pues sí, está tomada por Pedro Aces, pero lo demás es orgánico. Es la gente que dice, yo me quiero organizar, yo quiero estar ahí, se organiza y está ahí. Y eso es lo que más destacaría yo de esa parte de la movilización. La segunda parte es el mensaje. El mensaje, pues sí, es un corte de caja de 7 años, aunque pone énfasis en las cifras que corresponden al año que ha estado al frente de la República. Y hoy en la mañana explicaba la presidenta de México, son 7 años simplemente porque nunca hubo engaño, era un proyecto continuado, así fue. Y es más, te voy a decir, la gente votó por darle continuidad a un proyecto, eso es importantísimo. México se estaba acostumbrado a destruirse y reconstruirse cada 6 años, y siempre dijimos, ¿por qué no hay políticas públicas que duren? ¿Por qué no hay políticas públicas que sean transeccionales, que el país no tenga que reinventarse cada 6 años? Ya se les olvidó a los que lo decían, obviamente, como también se les había olvidado. Yo siempre decía, oigan, el presidente López Obrador va a Badiraguato, se para en Sinaloa. No, durante décadas los académicos dijeron que la ausencia de Estado era justamente lo que permitía que hubiera otros poderes y que se asumieran de facto. Es decir,
lo que vimos ahora también es un refrendo de que se ganó con 36 millones de votos, es un refrendo de que se aplastó a la oposición, que los restos, la chatarra que quedó en el PRD se le dio curso histórico, es decir, se le mandó a la tiznada, y que hay un nuevo proyecto de izquierda en el país que tiene las preferencias de la gente, y eso no se le puede escatimar. Ahí está el proyecto. Eso que vimos este sábado es un proyecto de nación echado a andar, ya actuante, pues. Entonces, pues bueno, todo eso sería, digamos, mi primer comentario. Pues yo me quiero regresar a cómo llegamos hasta el plantear esta respuesta que da la ciudadanía acompañando a la presidenta. Sí, también todas las organizaciones quienes se suman, porque precisamente es un proyecto de nación que se está abrazando desde la expresión ciudadana. Me voy a regresar a cómo llegamos a la necesidad también de dar una respuesta, como lo hace la presidenta en un mensaje duro, pero necesario. Y creo que hasta se quedó corta en algunos puntos que quisiera ir más adelante, sobre todo cuando habla de estas campañas, pues lo que hemos definido como las campañas de odio. Primero, la presidenta ha enfrentado desde sus tiempos de campañas de odio, de violencia de género muy marcadas en su contra, de mucha desinformación por parte de la derecha, que lo que fuimos viendo fue que no les funcionaron en tiempos de campaña y deciden redoblar la apuesta por esa campaña de odio, y entonces empiezan a contratar estos asesores que vienen recargados en esa misma lógica del peligro para México, pero ahora haciendo un uso, pues yo diría, totalmente irresponsable de violencia artificial, que ya habíamos comentado acá, como el azuzar, el incentivar al odio, pues lo vimos trasladado a las calles en estas manifestaciones que se dieron en noviembre, donde esa oposición prianista, la Marea Rosa, usurpan la bandera de la generación Z, porque es de lo que se podían agarrar en ese momento, como antes se agarraron de esta defensa falsa del INE, también con muchas mentiras, con campañas de desinformación, como se agarraron el que nos querían que se renovara el Poder Judicial y así, y los veremos agarrarse de alguna otra cosa en otro momento. Cómo usaron como botín político de manera rapaz, de manera pues bastante vil, la muerte del alcalde Carlos Manzo, y ahí así los veremos, será la lógica. Me parece que a ocasión del 7º aniversario del proyecto de nación que se echó a andar en 2018 con el presidente López Obrador, y que la presidenta en ningún momento ha planteado que sea otro proyecto. Desde el origen se habló de continuidad de ese proyecto de nación. Y es más, es un proyecto que en términos de programación, en términos de metas, de planeación, se plantea a muy largo plazo, porque así son los proyectos de nación, cuando realmente se tiene un proyecto de nación que vaya más allá de la coyuntura sexenal, como habíamos visto que se rompía la continuidad de uno que otro programa. En este caso se está planteando toda una reformulación, una recuperación de ese estado de bienestar que se planteaba en los orígenes en nuestra Constitución, una de las más garantistas a nivel internacional, pero que con más de 700 reformas, adiciones, derogaciones, pues en el periodo neoliberal se fue mutilando esa Constitución, y que realmente lo que debía ser un estado de bienestar se fue descobijando con las prácticas neoliberales. El proyecto de nación que se plantea a partir del año 2018, y es el que estamos viviendo,
es el de recuperar ese estado de bienestar. Y de eso va una parte del mensaje que hace la presidenta, va planteando con cifras muy concretas, se ha avanzado acá, se ha avanzado allá, 13 millones de personas que salieron de la pobreza con toda esta reorganización de política pública que hemos comentado en otras mesas. Y habla de las campañas de odio, las campañas violentas, y plantea que pues no les va a servir de nada esos asesores que traen del extranjero. Ya habíamos hablado en estas mesas de quiénes son esos asesores que estamos viendo cómo siguen envenenando la discusión pública en redes sociales y no van a dejar de hacerlo. Por eso era tan relevante que se convocara a lo que tuvimos el fin de semana, donde la ciudadanía muestra su apoyo a un proyecto de nación que va en marcha. La respuesta está ahí y yo solamente destacaría, y con esto cierro mi primer comentario, qué tan contrastante resulta lo que vimos en esas manifestaciones de odio y de violencia que se registraron en noviembre a esta expresión festiva que se vivió en las calles durante el fin de semana. Pues de ahí me arranco con esta fiesta que me tocó ver justamente el día sábado. Yo la verdad es que estaba muy, muy feliz de ver tantas expresiones culturales, ¿no? También dentro de estos mítines, el ver a la gente viniendo de otros países. Veía yo a una compañera que estaba ahí bailando en medio de la banda sinaloense con su cartel de "Tenemos mucha presidenta", miren, ahí está. Y además la gente pasaba y le quitaba el cartel, pues le decía que si se lo prestaban y se ponían a bailar con el mismo cartel ahí con la banda, ¿no? Y de repente ver a tantos contingentes también con eso, ¿no? Desde el norte hasta el sur, con sus trajes típicos de cada una de las regiones. Yo creo que eso es lo que carece también de esa identidad y esa expresión cultural, las movilizaciones que vimos, ¿no? Miren, ahí yo estaba muy, muy fascinada. Además, ese día llevaba saco. Me daban ganas de quitarles una de esas máscaras tan bellas que están ahí. Fue muy bello, ¿no? Es decir, todas estas expresiones que nunca vemos en las marchas de la derecha, nunca, ¿no? Porque lo que asusan es el odio. Claro, y quieren borrar esta identidad, pues, así, ¿no? De los pueblos que crearon también en parte esta cuarta transformación. Entonces, esta festividad de la que hablas es un hecho, ¿no? Es bastante alegría. Segundo, decir que en ese hay mucha presidenta, pues también está el hecho de que ya no es Claudia como solo la sucesora. La gente lleva, ¿no? Está orgulloso y orgullosa también de tener a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que representa a una mujer de izquierda, y llevan sus playeras y llevan sus muñequitos. ¿Se acuerdan del famoso AMLito, no? Que hasta fue prohibido en algún momento por el INE. Ahora hay clauditas, ¿no? Hay banderas, hay pósters en las imágenes que veíamos también. Es decir, hay un orgullo también de la figura presidencial de una mujer que representa también a estas tradiciones. Mucho se quiso minimizar quién era Claudia Sheinbaum, ¿no? El dedazo, y que su historia empezaba el día casi que le levantó la mano el presidente López Obrador, y ella ha demostrado tener bastante fuerza, tener bastante precisión, no solamente al hablar. Claudia dio un discurso, a mí me parece contundente, potente, desmenuzando a cada uno de los actores que se han situado en la derecha, bastantes. No son menores, ¿no? Pero cada uno de esos actores los mencionó, los desmanteló, ¿no? Por así decirlos, empezando por la llamada generación Z. No es casualidad, obviamente, que su discurso empiece en los primeros minutos diciendo que los jóvenes están en su inmensa mayoría con la cuarta transformación. Segundo, todas estas campañas que ya mencionabas, Ana Lilia, las campañas de medios, bots y robots, decía, los consultores que traen haciendo alusión obviamente a Javier Negre, ¿no? Quien es un personaje siniestro, horrible, que lo trajo Salinas Pliego justamente, ¿no? para infladito. Yo la vez pasada estaba viendo cómo es que muchos de las réplicas que tiene Javier Negre son justamente a través de bots, ¿no? Sí, es decir, es así como que en algún momento va a explotar porque totalmente, pero esa es la dinámica, ¿no? Y también le dice la presidenta, ni los bots, la campaña, la derecha, dicen, no van a poder con el pueblo ni con su presidenta, ¿no? Es decir,
dos en uno, pero siendo bastante contundente. Y también en estos mensajes a mí me da muchísima risa cuando dice todo lo que hemos recaudado, primero golpeteando obviamente a Salinas Pliego y diciéndole... Porque sabe, ¿no? Tiene claro de dónde viene la parte de la campaña de odio. Totalmente. Pero no solamente se trata de Salinas Pliego, sino en una de esas dice, todo lo que hemos recaudado es, por ejemplo, lo que está pidiendo Argentina a Estados Unidos, ¿no? De y hecho, entonces le mando un mensaje también a Milei. De hecho, más, ¿eh? La recaudación está en 509 mil millones de pesos, lo que le entregó Estados Unidos, que ni siquiera se lo dio, simplemente se lo gastó en un swap, o sea, lo metió al mercado para que se lo comiera el mercado, que son ellos mismos al final, simplemente lo inyectó, son 20 mil millones de dólares, que son algo así como 380 por ahí, o sea, de hecho se recaudó mucho más de lo que le soltó Estados Unidos. Condicionado a que votaran por Milei. Sí, claro. Y que también es parte de las cosas que ha dicho la propia presidenta en esta reestructuración de un sistema financiero internacional. El hecho de que ya no haya estos endeudamientos, pero además que en todo caso que el gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo con el gobierno del presidente López Obrador, también llegaron a acudir a préstamos sin condicionamiento, que era una de las condiciones mínimas del periodo neoliberal. Es decir, te prestamos dinero a cambio de que cambies toda la dinámica educativa, laboral, ¿no? Los ajustes estructurales. Toda la política privatizadora viene por ese condicionamiento que hubo. El propio Fobaproa se da a partir de ese condicionamiento que se iba poniendo. Todas las llamadas reformas estructurales fueron eso también. Y que pareciera que ya se iban a acabar, ¿no? En la década de los 80s con estos PAEs, ¿no? Estos programas de ajuste estructural que se dieron a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Uno creería que ya era cosa del pasado y entonces ahora se inaugura una nueva etapa en donde vemos que no solamente se endeuda para que gane gente como Javier, como Milei, o en ese momento como Macri en Argentina, sino que ahora Estados Unidos días antes o durante las elecciones también interviene. Pero bueno, yo cerraría esto diciendo que pues sí, yo coincido con la señora que tenía su gran cartel bailando, ¿no? Diciendo tenemos mucha presidenta, que fue una pancarta recurrente en la movilización. Sí, nuestra portada dice la respuesta, porque en efecto hay muchas maneras en que la gente respondió. De entrada, pues con la fiesta, ¿no? La toma del espacio público para celebrar que es parte de un proyecto, yo creo que es lo más saludable que puede haber en términos civiles, democráticos, pues es convertir pues tu fascinación por algo en lo que crees en un baile, pues digo, bailemos. Bueno, por el otro lado también estaba la respuesta a la cantidad de mentiras que se difundieron durante semanas. Y ella lo enfrentó, se me hace que concentró la mayoría de las mentiras que circularon y que se movieron por todos los frentes, incluyendo el extranjero. Ella habla en un tramo de su discurso, dice: en los meses recientes nuestros adversarios políticos se han dedicado a construir realidades virtuales en las redes, en las columnas de opinión que nada tienen que ver con el momento de transformación que vive México. Lo dice, voy a mencionar algunas. Una de las mentiras más socorridas y recientes es que México es cada vez menos democrático, como si el México del pasado hubiera sido democrático, dice ella. Se olvida que durante todo el periodo neoliberal vivimos el fraude de 1988 contra el ingeniero Cárdenas, el desafuero de López Obrador, una de las acciones más autoritarias de la historia reciente, el fraude electoral del 2006, la compra masiva de votos en 2012. Dice, hay jóvenes que no vivieron esa época, pero entonces no había elecciones libres. Y luego agrega, se olvida también que en 1994 Zedillo cambió de un plumazo a todo lo corto y nombró una para su conveniencia. Y allá abro un corchete que me lo permiten ustedes. Cuando se rompe la relación entre Salinas y Ernesto Zedillo, hay una ruptura entre dos personalidades, que sí la hay, pero no hay una ruptura de proyecto. Es impresionante cómo el país se mantiene en el track del neoliberalismo a pesar de la ruptura. De hecho,
gracias a la crisis económica que vive México, que despoja millones de mexicanos de bienestar, manda a millones a la pobreza, gracias a eso es que se acentúa el neoliberalismo en México. O sea, Ernesto Zedillo, digamos que Carlos Salinas fue un niño de pecho frente a Ernesto Zedillo. No hay un presidente, tiene la fama pues Carlos Salinas de ser un presidente neoliberal y que fuese, sí, tiene su chiste, es el primero. Después de Miguel de la Madrid, él estaba en programación y presupuesto, en realidad, pues él es el gran impulsor del neoliberalismo, que en México, un dato importante, es precursor del neoliberalismo. Es uno de los primeros países con una economía mediana en entrar al neoliberalismo. Recuerden ustedes que es Margaret Thatcher por la Gran Bretaña, Ronald Reagan por Estados Unidos. Es más, hasta Pinochet en Chile. Empiezan todas las reformas, por ejemplo, al sistema de pensiones. Me acuerdo mucho de lo de Chile. Y México es 1982. Están empezando apenas a Margaret Thatcher a generar lo que serían después sus hijos, es decir, los desposeídos, porque les llaman los hijos de Margaret Thatcher, ¿no? Todos estos que cayeron en oleadas jóvenes que cayeron en las drogas, la heroína se disparó durante el periodo de Margaret Thatcher por la desolación, la falta de empleo, etcétera. Bueno, y el ataque a los sindicatos, sobre todo en el caso de Margaret Thatcher. En el caso de Salinas y en el caso de todos. Pero Zedillo se convierte entonces... Zedillo es un mosca muerta. Yo siempre he dicho que es el gran mosca muerta de México. Salió... Casi lo cargaban los partidos políticos y los empresarios y los medios de comunicación. Claro, detrás había un endeudamiento tremendo con el que pagó esas loas. Ahí estaba la clave de ser tan famoso como Zedillo, o también recibido como Zedillo. Luego agrega la presidenta, dice: siempre hemos luchado por la democracia, gracias a la transformación hoy existe un plebiscito y la revocación de mandato, además de elecciones limpias, libres. Y luego dice: este año, entre todas y todas elegimos el poder judicial. La democracia, decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y luego continúa con algunas otras mentiras. Otra de las mentiras, dice ella, que han divulgado recientemente, es que somos gobiernos represores. Falso. Siempre hemos luchado contra la represión y actuamos en consecuencia. Nunca hemos reprimido al pueblo. Y le recuerda al PRIAN lo de los maestros, lo del PRIAN, lo del Atenco, etcétera. Luego, otra mentira, dice: recientemente se ha dicho que no hay libertad de expresión. Falso. Calumnian y critican al gobierno en medios, en redes, y no hay un solo acto de censura que hayamos cometido. O sea, siempre están permanentemente esperando a ver cómo ejemplificar que vivimos en una dictadura. Como la dictadura no llega, siempre están en la búsqueda de cualquier dato que sea suficiente para poder justificar mi artículo de hace 10 años y el de ahorita, que es el mismo, donde dice que vivimos una dictadura provocada por López. O sea, permanentemente va un personaje que está acose y acose y acose y acose y acose a Sabina Berman, se para después de anunciar y estar convocando que va a la feria a boicotearle un acto. Un tipo que no ha escrito libros, escriba sus libros y vaya a la feria. Y vaya, preséntese a debatir. Digo, pues primero escriba los libros, pero el tipo convoca, no lo dejan entrar y entonces se tira al piso y dice: he sido una víctima de la dictadura. No, es muy ridículo pues todo esto, pero en efecto sí se tiene que responder. Otra de las mentiras, dice ella, que no se apoya a los jóvenes. No recuerdo, ayer lo estábamos platicando, creo que con Martí Batres en Canal 11, que lo tuvimos de invitado. Y es muy chistoso, pero no chistoso, pero es muy sintomático, que Martí Batres y Claudia Sheinbaum, los dos, en su momento, uno presidente fundador de Morena, digo, y también el que se queda cuando ella se va a la candidatura, y la otra presidenta de México, los dos son parte de una lucha social desde los estudiantes para evitar la privatización de las universidades. O sea, es muy sintomático y es muy
poderoso ejemplo que dos de los líderes del movimiento, y yo diría, dos de los líderes realmente del López Obradorismo, porque eso es López Obradorismo puro, duro. Es Martí Batres, él la agarró a Martí siendo un jovencito, lo puso al frente de tareas. ¿Quién? López Obrador. Y el caso de Claudia Sheinbaum, pues Claudia Sheinbaum ni siquiera pasa por partidos políticos. O sea, sí pasa, pues, hay que hacerlo, hay que estar, pero realmente viene de una formación completamente social. Concluyo diciendo, hay una respuesta en el discurso para todos y la misma movilización es en sí una respuesta. Pues yo me regreso a esta parte de las respuestas que va dando la presidenta y antes, qué bueno que comentaste el tema de lo que ocurrió con Sabina Berman en la Feria del Libro, Alejandro. Increíble que, bueno y preocupante que este acosador que la ha estado acosando en redes sociales se apersonara ahí en la feria. Fue muy tensa esa situación. Le mando un abrazo a Sabina y esta fue una muestra de cómo se va incentivando al odio desde las redes y se atreven estos personajes a tratar de amedrentar de esa manera para montar después una escena donde dice que no lo dejaron entrar. Terrible. Y son como foquitos rojos que que se van encendiendo por ahí, hay que estar alertas de ello. Le mando un abrazo a Sabina Berman. Igual también se lo mando yo. Y bueno, abrías un corchete cuando planteabas esta reflexión sobre Zedillo, el moscamuerto, el hipócrita de Zedillo, que hay muchos elementos para hablar de su hipocresía, como este discurso que se trae en los medios internacionales, en los foros que le abren las puertas, donde trae esa perorata de que la dictadura, y mientras él hipócritamente sigue cobrando esa jugosa pensión por unos meses de trabajo en el Banco de México. Debería darle vergüenza cobrar esa pensión de recursos públicos, que se vaya ese dinero a becas para estudiantes, que se vaya la gente que realmente lo necesita en este país. Es dinero público que de verdad se tendría que hacer una revisión para que esos vividores que siguen cobrando cientos de miles del Banco de México cada mes como Zedillo, ¿por qué se les tiene que estar pagando eso? Es injusto. Pues ¿cómo aceptas que te esté pagando una pensión la dictadura? No seas caradura. Sí, bueno, y me regreso a ese punto, no solo para recordar que se tendría que revisar ese modelo de parasitario, de que le sigan enriqueciendo el bolsillo a gente como este hombre que no le aporta nada al país. Y me regreso porque hablas de esa etapa de cambio de gobiernos, de cambio de figuras en la presidencia entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que es cuando se va acentuando más la política neoliberal, cuyos estragos todavía padecemos, todo el modelo de privatizaciones, de subrogaciones, del abaratar los bienes públicos y que hemos comentado acá, fueron lo que germinó en las fortunas de los multimillonarios de este país. Y me regreso ahí porque parte de lo que la presidenta va planteando en este discurso de los avances que se está presentando en este proyecto de nación que arranca en el 2018, pues tienen que ver precisamente con el cómo revertir esas lesivas políticas lesivas para la ciudadanía. Y yo le agregaría ahí que lo mismo ocurrió cuando se aparentó una transición en el gobierno entre el PRI y el PAN, porque cambió de partido el gobierno, pero no de modelo de gobierno. Es más, con el PAN todavía se da continuidad a esas políticas, se termina de privatizar las empresas que alcanzaron a privatizar, querían ir por más, pero bueno, ahí interviene también parte de la lucha que es la que menciona la presidenta, de esta oposición que se planteó desde la izquierda a las medidas privatizadoras del sector energético, que mucho se había adelantado en ello, este modelo con que los panistas llevaban Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, pero que a mí me parece como una de las grandes distinciones del modelo que se decide ahora apostar, trabajar
por un esquema de gobierno donde se busque recuperar las empresas públicas, las del sector energético, que todavía siguen siendo muy codiciadas para esas empresas privadas, extranjeras, que han tenido como gestores precisamente a los expresidentes de este partido, en ese famoso mecanismo de puertas giratorias. Entonces, lo que estamos viendo ahora también por parte de la oposición, pues son esas resistencias a que se dé continuidad a este modelo, a este proyecto de nación que plantea recuperar la razón de ser del Estado mismo. Y por eso ella va dando cifras muy concretas y aquí hemos platicado en estas mesas que, claro, hace falta trabajar mucho todavía. El tema de la seguridad sigue siendo un talón de Aquiles, sigue siendo una preocupación principal para este país. Pero sí me parece que en parte de su mensaje va desmontando todas esas campañas falsas que nuevamente, destaco esto, sí es riesgoso que sigan incitando al odio y que el odio se vaya trasladando a las calles, se haga ya algo tan personal como lo que ocurre con personas como Sabina, que tiene ahí a un acosador de las redes y que después se apersona el tipo por ahí en la feria. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es la reconstrucción mínima de un estado de bienestar que fue desmantelado, ¿no? Y que ni siquiera se terminó de consolidar en algún momento, pero que sí buscaba ser herencia de la Revolución Mexicana y que en algún momento Lázaro Cárdenas trató de consolidar, ¿no? Después de ahí empezamos a ver bastantes cosas hasta llegar a la década de los 80, en donde el modelo fue el consenso justo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, ¿no? Tratando de imponer un modelo en donde lo que se premiara fuera que todo era una mercancía, ¿no? Es decir, mercantilizar la vida misma, privatizar el agua, privatizar los recursos naturales, privatizar cualquier posibilidad en donde el pueblo fuera el gran benefactor y entonces se concentraran los capitales en pocas manos. Y yo creo que no hay que minimizar lo que estamos viendo. Yo creo que a veces por esta inmediatez de lo que hemos visto y sobre todo me atrevería a decir lo que ha pasado en este último año, que ha sido un montón de reformas constitucionales, nuevos programas sociales, más y pues más derechos, ¿no? Porque en ese sentido también hay que consolidar esa nueva subjetividad en donde ya no se trata solo de becas o de programas, sino de derechos hoy constitucionales en este país y no logramos, tal vez, insisto, yo a veces como que siento que vamos en la inercia, pero cuando te detienes y haces este recuento y lo hace la presidenta y lo hacemos en estas mesas, de repente ves que va a contrasentido de esas dinámicas que veníamos viendo en muchos sentidos, ¿no? Que a veces les quieren minimizar o hay sectores de la izquierda que es como hasta que no se acabe el capitalismo, que yo quiero que se acabe el capitalismo, pero hasta que no se acabe entonces no se ha hecho nada. Y lo que anuncia la presidenta es la reestructuración de varias cosas que han venido ocurriendo. Por ejemplo, el propio sistema de salud que se había privatizado y que ahora se esté pensando en que todos vamos a hacer un seguro de salud amplio, ¿no? Aparte del salud casa por casa. En el tema de las universidades, donde primero no se tenía acceso a la educación de manera mayoritaria justamente para privilegiar que solo fueran unos cuantos y además que fuese mano de obra para las grandes empresas transnacionales, cuando ahora lo que se está anunciando es una reconcepción incluso de la misma educación, en donde ya no son estas carreras técnicas, ¿no? Estas carreras simplemente para satisfacer las necesidades de la industria, por ejemplo, automotriz, al servicio de Estados Unidos, las maquilas, sino que ahora están apostándole por la inteligencia artificial, es decir, hacer la tecnología, hacer ya no una nación agrominera exportadora, sino realmente tener ese beneficio, ¿no? De industrializar al país. El tema también que durante décadas fue un mito y que ella lo dice en este mitin y lo ha reforzado también el presidente López Obrador, lo ha dicho ya en múltiples ocasiones la presidenta, el tema del salario mínimo tampoco es menor, porque una de las condiciones, insisto, del neoliberalismo fue ampliar la jornada laboral y reducir el salario mínimo. Y hoy estamos hablando de otra situación, en donde ese mito era
que iba a haber inflación, que no iba a haber inversiones extranjeras, que nadie iba a querer tener una empresa en este país, y resulta que se ha roto el récord de inversiones extranjeras, en donde el salario mínimo ya se ha casi duplicado, triplicado, ¿no? Más del 120%, y ahora va a venir un nuevo aumento a partir de enero. Es decir, también ese tipo de cosas no son solo números, ¿no? Esto que decía de la disminución de la desigualdad, a mí me parece brutal que pasamos de ser de los países más desiguales en todo el continente a ser ahora el segundo país menos desigual, ¿no? Del continente. Eso no es solamente una estrellita que hay que ponerse, eso se refleja en el día a día de las cientos de miles o tal vez ya millones, bueno, no tal vez, millones de personas que están apoyando ese proyecto y que cientos de miles salen a la plancha del Zócalo. Y conecto todo esto porque también lo que hablaba yo con la gente, que seguramente algunos nos están viendo, pude hacer varias entrevistas para el canal de la Ciudad de México, Capital 21, y hablar con la gente a mí me pareció una gozadera, porque he venido estando en estas marchas desde que me acuerdo, ¿no? Las marchas del desafuero, que mi familia ha sido profundamente obradorista desde entonces, y yo crecí en esas marchas, y hablar con la gente el día de ayer, hablando en términos de la defensa de la soberanía de este país, la información que se tiene sobre las agresiones de Estados Unidos hacia México, lo que está haciendo la derecha, el desmontar el tema de la generación Z. Hablar con eso era impensable porque no existían estas mesas, porque no existían medios alternativos, porque no existía una mañanera, porque no había una forma de hacer contrapeso en tiempo real a estos grupos o grupúsculos, ¿no? Que son una minoría en realidad, pero que siguen teniendo bastante poder. Y eso no hay que minimizarlo, porque por mucho que nos dé risa Salinas Pliego, que nos dé risa Claudio X, ¿no? Al final ostentan todavía un poder dentro de este país que todavía, yo me cerraría diciendo que lo que se ha construido, que no es mínimo y que no lo voy a chiquitear, a mí me parece que es no lo voy a despreciar, porque es tremendo todo lo que se narra y lo que también la gente te dice, no solo son las cifras que dice la presidenta, sino cómo le ha cambiado la vida a la gente que está ahí en ese Zócalo, que está seguramente ahorita comentando en redes sociales, etcétera, etcétera. Es muy puntual, pero sigue siendo un piso mínimo. Es decir, todavía hay desigualdad, todavía hay violencia, todavía hay muchas cosas por hacer. Y esto que vimos el domingo es una forma tangible, muy puntual de cómo se defiende este proceso para que pueda ser profundizado. Entonces también hay una toma de conciencia de la gente que entendió que era el momento de salir a las calles, de salir a defender un proyecto que le costó también a esa gente, no solo a Claudia Sheinbaum y a Martí Batres, no a estos liderazgos, sino ese pueblo que está hoy viéndose beneficiado también construyó esta cuarta transformación. Entonces a mí me pareció muy, muy lindo, ¿no? Poder también tener la opinión de ese pueblo que se está organizando, que está viendo materializado un proyecto y un proyecto de nación que hoy la derecha pues sigue sin tener, seguimos esperando. No, Gurría les va a hacer el proyecto. Gurría, ya levántate, ponte a chambear, Gurría. Es muy chistoso todo lo del proyecto de nación, porque al final se refleja. Yo últimamente he estado releyendo los artículos de ese momento, cuando decía, de hecho la cabeza era así, era esas pendejadas no, algo así decía, perdónenme a ustedes, pero así lo escribió Jorge Castañeda, usaba el término pendejada, ¿no? Para referirse al proyecto de nación. Obvio pensaba en el proyecto de nación de López Obrador, que publica su libro en 2004, 2 años antes de convertirse en candidato presidencial, y pues 14 años antes de ser presidente de México, tenía su proyecto de nación. Y es exactamente los rieles sobre los que va ahorita la 4T, o sea, los mismos rieles sobre los que va montado ese tren, es ese proyecto de nación, que es muy impresionante pues que así sea. Y también habla de la diferencia. Va a terminar este sexenio en 2030 y habrán pasado 20 años después de que se publica, no más, 2030, 26 años después de que se publica el libro de Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador. ¿Qué te dice eso? Bueno, te dice que hay efectivamente un proyecto de continuidad,
para empezar. Siempre hubo un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Bueno, algunos se asombraban cuando el presidente dijo, no, vamos a rescatar a Pemex. No es posible, porque la gente votó por otra cosa. No, votó por eso. Perdón, pero el rescate de Pemex estaba ahí, porque además no hay opción. No vamos a asumir una deuda que contrajeron Calderón y Peña de 100,000 millones de dólares, matando a la que nos puede sacar de esa deuda, a la que tiene que pagar esa deuda, que es Pemex. O sea, es como un sinsentido. Luego se quejaban de que el tema de los apoyos a los adultos, pues no leyeron el libro. Lo que pasa es que no les gusta hacer su tarea, no les gusta estudiar, no les gusta sentarse y hacer un proyecto. Lo que les gusta mucho es estar en las redes sociales. Eso les encanta. De Alessandra no vas a estar hablando. Exacto. Bueno, el tema es que es Alessandra y son muchos, ¿no? Sí, claro. Y solamente redes sociales. Yo ni siquiera tuve un debate porque me alejé rápidamente, pero decía Kempis, como Indira Kempis, decía en sus redes sociales, decía que Zapata, así con esa autoridad, sí, ¿no? Zapata no era ni derecha ni de izquierda. Era alguien que, espérame, a ver. ¿De dónde salió el dato? O sea, ¿de dónde? Yo lo único que dije es, regálenle un par de libros, que esta mujer quería ser candidata presidencial. Regálenle un par de libros, que se siente, suelte el celular. Obvio, la siguiente respuesta fue, estos malnacidos, o no sé cómo me puso ahí, quieren quitarme mi voz y mi celular, ¿no? Tranquila, o sea, no nada. No. Lo que quiero es que lea así, exacto, con mi celular no. De hecho, lo puso ahí en una respuesta. Mi celular, yo le dije, bueno, está bien, entienda. Se le acaba el mundo. Sí, se le acaba el mundo, exacto. O sea, me quitan el celular y neta que se lo pueden llevar. Y ya me quitan un montón de porque le estás haciendo un favor, así, te estoy ayudando. Te estoy ayudando. Soy tu aliado. Exacto. De hecho, le dije, lo necesita, entienda. O sea, se lo dije en el mejor de los planes y ya me respondió eso. Y yo le iba a responder, a ver, ok, está bien. Sí soy ese represor tremendo de la dictadura, un enviado de la dictadura. Entonces, el proyecto es el siguiente, mi plan es el siguiente. Es más, se lo iba a publicar. Voy a agarrar un vuelo, abandonar todas las tareas que tengo, etcétera. Voy a agarrar un vuelo a Monterrey a buscarla. Y luego cazarla, ¿no? Afuera de su casa, no sé ni dónde vive, tengo que investigarlo, o si va al trabajo, no sé dónde trabaja, si trabaja, tengo que investigarlo, esperar, y luego cuando esté ahí, salir corriendo, quitarle el celular, y luego correr hacia el aeropuerto de regreso, si no es que me tiene la policía en el camino, llegar a mi casa y ¿qué hago con ese celular? Puras bobadas se publican desde ese celular, ¿qué hago con ese celular? Entonces le publicas algo congruente para que la gente sepa que le robaron su celular. ¿Cómo se llamaba Gama? Uno de los anarquistas, bueno, fulano, sutano, perengano, eran asesores directos de Zapata. Los anarquistas, los socialistas, porque en ese momento eran como la convivencia no estaba muy definida entre socialistas y anarquistas. Bueno, todo esto para decir que se está permanentemente en ese estado de alarma, alerta, tratando de construir el discurso de la dictadura, tratando de ver por dónde le pegan a la 4T, etcétera, con una obsesión tremenda, día y noche metidos, inventando mentiras. O sea, en la última, la porquería ese de medio de comunicación que dirige el bloque negro, la derecha diciendo que Sabina Berman se sacó un moco. Es real lo que estoy diciendo, no estoy diciendo se sacó un moco, óiganlo bien, eso es lo que dice. Si se lo sacó, pues sus mocos para empezar, pero no se lo sacó, le alteraron el video, imagínate tú. Bueno, todo esto transita al mismo tiempo, no se nos olvide, en que no han sido capaces de sentarse a armar un proyecto de nación. No sabemos a estas fechas, desde su derrota, que fue un knockout, un mazazo en la cabeza de los principales pensadores de este país, no sabemos todavía qué es lo que quieren hacer, ni con la economía. O sea, porque, entérense, se acabó el neoliberalismo. No pueden regresar a algo que ya no existe.
se acabó en el mundo, se está desmantelando, pues. Digo, va a tardar tiempo porque fue un proyecto muy robusto que en su momento lanzaron para tomar control del planeta. No, dense cuenta de ese tamaño, es el proyecto económico quizá más robusto del siglo XX. Por encima de todos, porque iba a conquistar a todos, y no era por la fuerza, era por el amor, O sea, tendríamos que estar muy agradecidos con el neoliberalismo. Ese es, en teoría, lo que planteaba el neoliberalismo y los teóricos del neoliberalismo. Tendríamos que estar muy enamorados. Bueno, todavía no sabemos qué van a hacer en lo social. Van a quitar todo el sistema de seguridad social que se armó en estos años. ¿Qué le van a decir a los adultos mayores? ¿Qué le van a decir a los jóvenes estudiantes? ¿Cómo se los van a explicar? ¿Cómo le van a explicar a los que van a universidad, a los niños que reciben, a los que tienen algún tipo de discapacidad que también están incluidos en esta plataforma de seguridad social? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a explicar en algún punto? No creo que lo expliquen. Están muy entretenidos haciendo tweets ingeniosos. Para que ingenioso entre comillas, pueden citarme. ¿Pueden citarme? O sea, pueden citarme grandes al final, pensadores, ¿no? Ay, híjole, qué bueno que me dijiste que te puedo citar, güey, porque en este momento me sentía tan desvalido intelectualmente, ¿no? Ahora sí te puedo citar. Todo eso pues hace ver el proyecto de derechas muy lamentable. De tal magnitud es lo patético del proyecto que un Ricardo Salinas Pliego, un tipo que sobrevive con haber leído puras portadas de libros de autoayuda de Sammons, esa es su filosofía. Si tú lo oyes hablar, son puras frases de portadas de libros de autoayuda de Sammons. Todo mal hechos, mal explicados, reacomodados, con una sabiduría tremenda. Pues tiene una universidad, se llama la Universidad de la Libertad, donde la cátedra, Letras Libres es, imagínense ustedes. También estará la cátedra de Mexicanos a favor de la corrupción, porque sí, yo veo que los que estaban ahí de asesores ahora dan charlas. Claro. Bueno, ¿verdad? Yo concluyo con esto. No hay proyecto de nación. Entonces, muy fácilmente puede llegar un Salinas Pliego y tomar por asalto el proyecto entero. No hay proyecto de nación, entonces puede, antes de eso, llegar un verdadero loser, lo digo en los términos en los que ellos se refieren entre sí, un verdadero donadi que no le ha cuajado ningún proyecto, que es Claudio X González. O díganme, ¿qué ha hecho que le haya funcionado a Claudio X González? Llega y les secuestra el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto de nación. Ni siquiera los experredistas que están ahí, que estuvieron ahí, que anduvieron ahí hasta que se acabaron con el partido, entendieron de qué se trató el fenómeno AMLO. Estuvieron a un lado de él. Le debieron haber aprendido por lo menos cómo se arma un proyecto de nación. Nada. Regresémonos al proyecto de nación. ¿De dónde viene el proyecto de nación de López Obrador? López Obrador seguramente es el político que más conoce este país, que visitó, que anduvo tierras de norte a sur y que conoció la realidad del país. Me parece, Alejandro, que y lo comento por estos tweets, estos mensajes que citas de quienes se asumen como parte de una clase política, pero que viven en una república de Twitter que no tiene nada que ver con nuestra realidad, que no conocen el país donde viven, que no conocen la historia de este país y que es muy bueno que cuando planteamos lo que hoy vivimos también hablemos del contexto de donde veníamos. Porque parecería que lo que se está planteando, si hay problemas en el sector salud, parece que aparecieron de pronto esos problemas. Si hay problemas en el sector educativo, parece que de pronto, porque veníamos de esa democracia perfecta que quieren vender los desmemoriados o quienes hacen un uso sesgado de esa información que ha sido también capturada desde esta narrativa de los padres de la democracia, ¿no? Quienes se asumen como padres de la democracia.
Por eso es importante este planteamiento que hace, y me regreso al tema de lo que comenta la presidenta. Hablar de las becas para los estudiantes, de la situación de la educación, plantea a los jóvenes están con este proyecto. Nunca en la historia de este país habíamos tenido tanta posibilidad de becas efectivas para los jóvenes, sin discriminar, sin pasarlos por estos filtros de pues hasta un modelo muy selectivo que dejaba en el rezago a mucha gente que quizá nunca se le dio una oportunidad para tener un lugar en la universidad, para tener una educación pública, educación de calidad, y yo siempre voy a defender la educación pública porque gracias a que existía la educación pública pude estudiar, y porque quienes nos desempeñamos también en el sector público hacemos mucho esfuerzo por profesionalizarnos cada día y ofrecer lo mejor que podemos a nuestros estudiantes. Y en este proyecto de nación se requiere fortalecer mucho más esto que estamos teniendo de ver materializados esos derechos sociales. Y quiero acotar, agregar algo que se plantea en el tema del sector salud. Es verdad que hay muchas carencias. Es verdad que hay muchas dificultades para abasto, pero lo que teníamos era un modelo simulado de sistema de seguridad pública que estaba completamente privatizado. Hasta el sistema de consultas estaba privatizado. El acceso a un estudio se aparentaba que lo daba el sector público y todo estaba absolutamente privatizado. Todavía hay contratos vigentes que tienen amarrado al sector salud en muchos lesivos mecanismos de esos contratos muy cuantiosos para el Estado, y yo espero que se sigan revisando ese tipo de contratos. Todavía hay muchos grupos de interés que no quieren dejar esas vetas de negocio, pero el que se plantee siempre de dónde veníamos, cuáles fueron los estragos de ese modelo neoliberal en todos los sectores, siempre va a ser muy productivo para tener un análisis mucho más profundo, sí, que la ciudadanía exija sus derechos como debe de ser, pero que también defiendan los logros que se han alcanzado. Y para mí, lo que vimos el fin de semana fue un refrendar eso que se ha alcanzado y que siga la exigencia, sobre todo en el tema de seguridad pública, que es donde tenemos todavía, se tiene mucha tarea pendiente por parte de la autoridad, pero el que se haga esta especie también de hasta corte de caja de hasta dónde se ha avanzado me parece muy valioso y que la gente lo celebre también. Pues yo iría cerrando justo con otro factor que no quiero dejar pasar de lado, que fue el encuentro por primera vez de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, justo antes de que se diera esta respuesta masiva, porque esta respuesta también viene a Donald Trump, ¿no? Y es un personaje que pocos han podido tener la maniobra suficiente como para permitir primero cesar en sus ataques arancelarios. México es el país con menos aranceles impuestos por Donald Trump en todo el mundo, que corresponde justo a esa relación, ¿no?, que tienen actualmente comercial, y que México también, al aumentar esta productividad, esta industrialización, ha logrado ser el primer socio comercial de Estados Unidos, cosa que no ocurría antes. Y también cerrar con, diciendo esto, ¿no?, que el mensaje que manda también es: no vamos a ser protectorado de nadie, volverlo a insistir, por mucha cordialidad que haya con Estados Unidos. El mensaje sigue siendo claro, se sabe de dónde han sido financiados mexicanos a favor de la corrupción, ¿no? Muchos de estas ONGs que durante años pues estuvieron al servicio de la USAID, de la Net Foundation, de la propia Embajada de Estados Unidos, y la presidenta ha sido muy firme en el tema de Estados Unidos, y eso, también me alegró ver que se reunió con varios compañeros, compañeras migrantes que conozco de tiempo atrás, ¿no? Y que la gente les recibió muy cálidamente allí en Washington, ver caras conocidas que fueron ahí a apoyar directamente a la presidenta. Y también cerrar con algo chusco, porque no sé si vieron que pues TV Azteca logra entrevistar a Donald Trump, ¿no? ¡Qué joya!
tratando de pues meternos en una guerra, ¿no? Ahí Claro. tratando de meter cizaña y pues lo entrevistan y dicen pues no, que la presidenta ha hecho un gran trabajo y como si no fuese suficiente, después TV Azteca sube ese clip a sus redes sociales cortando el elogio de Donald Trump, ¿no? Es decir, hay que ponerles de fondo esta canción del Tri de la gente me dice que todo lo que hago está mal, yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Con eso cerraría. Pues es como todo lo que hacen, es los telechovis, ¿no? O sea, es todo mal hecho, todo como lo que hace Salinas Pliego, neta. Todo es así, todo mal hecho. Puras copias de copias de copias y, bueno, sin rigor, sin estética, sin nada. Tú pon una caja amarilla que diga Electra y ya, listo, vámonos. Sin estética, sin nada, nomás ahí. Cóbrale a los pobres y vámonos, ¿no? O sea, hijo, mano, es patético el personaje, pero es lo que hay. Sí. Si te pones a pensar qué es lo que hay, yo de verdad sí me ilusiona mucho la posibilidad de que Salinas Pliego sea el candidato. Sí. Me ilusiona mucho, estoy muy emocionado, digamos que Sí. como estaba emocionado con Xóchitl Gálvez. Lo he contado muchas veces, salimos Álvaro y yo de entrevistarla y estábamos en el estacionamiento del Senado, le dije, era abril del 2023, y le dije a Álvaro, esto va a ser un fracaso tremendo, lo de Xóchitl Gálvez va a ser un fracaso, va a ser peor que Anaya, va a ser un fracaso tremendo, ¿En Álvaro. qué momento te diste cuenta de eso? Hablando con ella. O sea, porque todo tiene su modito, tiene su chiste, el personaje tiene su chiste para engañar en corto. Se desfonda cuando ya se tiene que ventilar ante las mayorías. Sus chistosadas se convierten ya en preocupantes, ¿no? Todo lo convierte en risas, todo te quiere contagiar de su risa, te voltea a ver y se ríe contigo, quiere que compartas ese... bueno, hasta que se convierte en una cosa muy preocupante. Yo saliendo de ahí, de la conversación, le dije a Álvaro, ¿sabes qué? Eso va a estar muy mal. Bueno, de regreso a Salinas Pliego y cerrando también mi participación, ojalá y realmente la oposición se compre el discurso porque yo creo que no tienen a otro. Me da muchas ganas de escribir los pros de Salinas Pliego, candidato presidencial, para animarlos, para que se animen. Tiene su televisora, Sí. por ejemplo. Ese es un pro, ¿no? Anda vestido como candidato presidencial del PRI o del PAN siempre, ¿no? O sea, siempre trae una corbata y usa corbata, pues nadie usa corbata ya. También puede ser como un punto a favor. ¿Cuál sería su proyecto de nación? Vamos a pensarlo, vamos a tener que trabajar en ese proyecto de nación. Ana Lilia. Gurría que se... Ya estoy contestando como su jefe de prensa. Estamos en eso, estamos trabajando y ya vamos a contratar a una serie de personas para que nos preparen ese currículum. Lo vamos a anunciar en horario estelar. Lo vamos a anunciar en horario estelar. Ándale, tiene horario estelar, Salinas Pliego también, sí. Eso no todo el mundo tiene un horario estelar. Y va a tener un show, lo va a presentar en horario estelar en la Arena México con un show al principio. Tiene Arena México. Bueno, no sé si también estoy hablando de algo, todavía no paga lo que debe. O sea, en algún punto a lo mejor se queda sin su Arena México, sin todo esto, pero de que lo tiene ahorita, lo tiene. Adelante, por favor. Voy a preguntar. Ya estoy. De verdad, cuando les toque votar, que sea candidato, que sea él el candidato. Le hace mucha falta. Pues ya el PAN le ofreció, ¿no? Claro, Jorge Romero. claro. Pero como que siente que le queda chica, ¿no? Como que todavía está pensando en qué más. En una de esas quiere su nuevo partido, amarillo con las letras pues ya, rojas. Amarillo con ya las van a letras rojas. tomársele Qué ahí. bonito, ¿no? Hombre, ya me lo imaginé yo. Fíjate que pues siento que Alejandro Moreno Cárdenas, para continuar con De su imagen. fantasía. Su coordinador de imagen. De imagen, sí. de discurso. Sí,
O no, Álvarez Puga y esos, ¿no? Para Hacienda. No él para las cuentas, para Hacienda. Para Hacienda, el facturero, Víctor Manuel Álvarez Puga. Puede contratar a Milei de botarga. Puede ser, sí, para que bailen los discursos aquí, ahí, así ¿no? con su, ¿cómo se llama? Su motosierra, ¿no? Va a traer show de motosierras. Ándale, Un show de que motosierras. aprenda a lanzarlas así, ¿no? Sí. ¿Sabes que hay los que los lanzan así? Sí, está padre. Sí. No, yo digo que es un gran candidato. Cuando tengan la oportunidad, si les preguntan en encuestas, ¿a quién ves de la oposición o a quién ves de la oposición para candidato presidencial? Voten Salinas Pliego. Le hace mucha falta a la oposición un Salinas Pliego. Primero, de verdad, para ya radicalizarlos a la ultraderecha. Que no se asumen. No, Son les cobarditos. O sea, ya para que también Álvarez Maínez y todo ese partido parásito Se de sumen. hipócritas, pues brinquen. Son puro calderonista. Ni modo que no sepamos que Movimiento Ciudadano es puro pan. Claro. ¿Y dónde pones Rancio. a Peña ahora que regresó? Bueno, no, pues que ¿para qué me gusta Peña? Hijo, es tan inútil. Pero tarea le vamos a encontrar a Ana De Lilia. aplaudidor en algún balcón. Ya estaba ahí. yo con la preocupación de que no tuviera. Le vamos a encontrar, prometido que le vamos a encontrar. Estamos escuchando consideraciones, Ana exacto. Lilia. Se le agradece. Estamos escuchando muchas propuestas, Ana Lilia, mira. Creo que Cabeza de vaca, dicen en el chat. No, ya no están mandando. Cabeza al de gabinete. vaca, A seguridad. ¿para qué estaría? A seguridad, Seguridad sí, pública, claro, sí. sí, Pues si seguridad tuvieron a pública. García Además, Luna, ¿cómo la no? granja política del tío Richillón, dice. En la granja política del tío Richillón. Ay, ese La casa señor de los Popes. candidatos dicen que hay que hacer. Bueno, no, estamos. Romero el Cártel, yo creo que a Sedatu, Romero. El del PAN. Todo ¿no? el sector. Sí. O Pemex, yo creo que podemos mandar a varios panistas a Pemex ahí. Y a Taboada Anaya. Vivienda. Anaya, Al Pemex. Taboada Vivienda. ¿no? Taboada Vivienda, no, hombre. O pues, que regresen Emilio Lozoya a Pemex. ¿no? Pues sí, ya está Ándale. libre. Ya está libre. Gracias por cierto, a Gers Manero. Así es. Bueno, pues gracias a todos. Por lo menos nos divertimos mucho el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Dejen su like, sus comentarios. Les mandamos un abrazo. Agradecidas siempre que nos sintonicen. Nos vemos el próximo lunes aquí en Versus. Gracias. Chao.